¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Listo, días, buenos buenos días. días, ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, buenos esperando que días, se Liz. encuentren muy bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. No se olvide, por favor, de seguirse cuidando. Adicionalmente, no se olviden, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Como ustedes saben, nosotros esta semana tenemos un feriado. ¿De qué generalmente es? Independencia de Guayaquil. El 9 de octubre. Ya, muy bien. ¿De qué será? Excelente. Si bien es cierto, nosotros recordemos un poquito, ¿no? Tenemos diferentes momentos o etapas en las cuales nosotros directamente tenemos lo que son celebraciones, ¿no? Y algunos territorios dentro de nuestro querido Ecuador, ¿no? Adicionalmente, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos 15 personas y solamente 6 personas han registrado la asistencia, ¿no? Muy bien. La anterior semana, ¿qué tema vimos? ¿Se acuerdan? O lección. Fin del Imperio Romano e Imperio Bizantino. ¿Ya? El Imperio Romano, el Imperio Bizantino. Ya casi, pero no. ¿Qué será que vimos? El arte bizantino. El arte bizantino. Muy bien. ¿Qué recordamos del arte bizantino? Lección, mejor les voy a tomar el día de hoy. El arte bizantino, ¿qué características tenía? Creaciones de iglesias. Ya, la iglesia. ¿Cuál es la iglesia más representativa que tuvo el Imperio Bizantino? ¿Cuál será? A ver, La iglesia Santa Sofía. la iglesia de Santa Sofía. Parece que solamente ha estado el señor Wilfrido. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros también recordamos, ¿no? Que la iglesia de Santa Sofía, ¿en qué territorio actualmente se encuentra ubicado? ¿En qué territorio está o en qué país está? En, en Italia, Grecia, los balances. ¿Dónde estará? 10 en este momento, para todos. ¿Dónde se encuentra la iglesia de Santa Constantinopla. Sofía? En Constantinopla. En la actualidad no existe Constantinopla. ¿En qué país está? ¿En qué país está? Muy bien, entonces me va a tocar enviar tarea, ¿no? A ver, si recordamos un poquito, generalmente el territorio de Santa Sofía, o básicamente fue el lugar en donde estuvo directamente lo que se conoce el Imperio Bizantino. Destacamos, dígame. Ya, muy bien, cierto. Al día de hoy nosotros podemos conocer directamente que acá destacamos lo que es la participación directa, ¿no? Del Imperio Bizantino en las obras de arte. La iglesia de Santa Sofía, que fue una iglesia bastante representativa en sus mejores años, destacamos directamente la participación de sitios religiosos, ¿no? Estambul, que generalmente fue la iglesia en donde más feligreses generalmente fueron aceptados para la religión cristiana, ¿no? Recordemos una situación importante. Justiniano, que generalmente era el emperador más destacado del Imperio Bizantino, obligó a toda la población en general a que ellos debían pertenecer a la religión cristiana, ¿no? Eventualmente, con el pasar del tiempo, empezaron a crearse dos grupos religiosos. ¿Cuáles fueron los dos grupos? ¿Cuáles fueron? ¿Me hacen un acuerdo? No, muy bien, entonces nadie se acuerda, nadie se acuerda. Tarea, Patriarca fue un. Patriarca. nadie se acuerda, muy bien. Cristianismo. Patriarca Entonces, dicen, lo que pasa es que estoy con mi micrófono medio mal. ya dígame, por favor.
patriarca. No. ¿Cuáles eran los grupos que se peleaban y que obviamente decía que uno solamente debe representar a Jesús, a José y María, mientras que el otro obviamente Cristianos y mencionaba católicos. que generalmente debían representar, Cristianismo. ya, que debían representar solamente a los, en este caso no a los apóstoles, solamente a Jesús, ¿no? Ahora, ¿cuál fue en este caso los dos grupos? El El iconoclasta. Islam y el cristianismo. No, el iconoclasta en este caso y el iconodulos que se le conoce, ¿no? Que fueron dos grupos que obviamente existieron dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Nadie se acuerda, ¿sí? Nadie se acuerda. Por ende, me va a tocar mandarles actividades para que se acuerden. Ahora, al finalizar de la clase, obviamente ahí vamos a revisar las actividades que vamos a realizar, ¿no? Bien. Si bien es cierto, el día de hoy nosotros también vamos a revisar lo que es una corriente religiosa bastante importante, ¿no? Como es el Buenos días, caso Vicente. del cristianismo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Si bien es cierto, el cristianismo es una de las más grandes religiones monoteístas que generalmente lograron tener lo que es una religión enfocada solamente en un solo Dios, ¿no? ¿En base a qué personaje se da el cristianismo o aparece la religión del cristianismo? Jesús de Nazaret. En base a Jesús. Si bien es cierto, el cristianismo sale de una raíz del judaísmo. Sin embargo, con el aparecimiento de Jesús, obviamente el cristianismo tomó mayor fuerza, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura? La señorita Andrea, ¿estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor. El cristianismo. El cristianismo surgió el judaísmo, judaísmo, por ellos que se hace necesario escudriñar en el mundo político religioso judío con el fin de encontrar los comienzos del cristianismo en tiempos helénicos. En el pueblo judío había disfrutado de considerable independencia bajo los gobernantes seleucidas. El contacto de los romanos con los judíos comenzó en el año 63 a.C. y alrededor del año de 6 de nuestra era Judea se convirtió en una provincia puesta bajo el mando de procurador romano. Sin embargo, continuó la intranquilidad. No se puede ver todo. Ya me perdí. Intranquilidad aumentada por las divisiones entre mismos judíos. Los saduceos Los saduceos pugnaban. pugnaban por fidelidad rígida a la ley hebrea, rechazaban toda la posibilidad de inmortalidad personal y estaban a favor de la cooperación con los romanos. Los fariseos seguían rigurosamente el rito judío y aunque deseaban liberar a Judea del control de romano, no apoyaban los medios violentos para alcanzar esta meta. Los esenios eran una secta judía que vivía en una comunidad religiosa cerca del Mar Muerto. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora, si bien es cierto el cristianismo aparece directamente de una raíz del judaísmo, también nos enfocamos directamente en los pequeños grupos de judíos que generalmente existían en aquel entonces, ¿no? En el caso de los selúcidas, hablamos de los saduceos,
hablamos de los esenios también, que fueron grupos en donde básicamente mantenían pues una religión bastante diferente, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se menciona pues que el territorio de Judea generalmente quedó bajo el control romano en el año 63 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, acá las diferentes posturas religiosas que se manifestaban, cada uno de estos grupos mantenían su propia decisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso los saduceos mantenían lo que es una ley bastante fuerte en el tema de los hebreos y sobre todo rechazaban la posibilidad de la inmortalidad personal, es decir, la inmortalidad del alma, ¿no? Y que obviamente fueron grupos que generalmente estaban dentro de los territorios cercanos al Mar Muerto, y obviamente acá cada uno de ellos interpretaba pues su propia religión, ¿no? Ahora, si bien es cierto, un punto de vista, en un objetivo, la mayoría de estos grupos compartían, ¿no? Por ejemplo, de la llegada de un Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué significa el término Mesías? El Salvador. Ya, muy bien, lo podemos interpretar así. ¿Qué más? ¿Qué significa el Mesías? Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, la señorita Maura fue, muy bien, excelente. Si bien es cierto, hablamos directamente del aparecimiento, pues, de Jesús, ¿no? Jesús, el Mesías, también hablamos del término que se le utilizaba en ungido, que era el Hijo de Dios, un montón de situaciones más, ¿no? Sin embargo, aquí directamente esto se dio fuertemente esa pauta, por decirlo así, de creer que el Mesías llegaría pues directamente a salvarlos, ¿no? Y por ende, como ustedes saben, cuando Jesús obviamente apareció, netamente el cristianismo tomó bastante relevancia, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos ver que en el territorio de Judea existieron más grupos, en el caso de los celotes, que obviamente no estaban conformes que los romanos directamente estuvieran en control y obviamente se levantaron en contra de ellos. Sin embargo, no tuvieron lo que se conoce el apoyo necesario y obviamente pues quedaron derrotados, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente el aparecimiento del cristianismo, pero justamente con este personaje, con Jesús, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, el señor Anthony Rea, ¿estamos ahí? Sí, listen. Por favor. A ver, espérame un ratito, listen, que la pantalla está chica. A ver, surgimiento del cristianismo. En medida de la confusión de los conflictos de Judea, Jesús de Nazaret comenzó su predicación pública. Jesús creció en Galilea importantemente, centro de los militares celotes. El mensaje de Jesús básicamente era muy simple. Dio seguridad a a sus camaradas judíos de que no intentaba minar su religión tradicional. No piensa que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, abolirlos, sino a darles cumplimiento. De acuerdo con Jesús, lo importante no era rígido fanatismo de la letra de la ley y el sometimiento a las reglas y a las prohibiciones, sino a la transformación de lo íntimo de las personas. Así en todas las cosas, haz a las demás lo que te gustaría que los otros te hicieran, porque esto resume la ley y de los profetas. El mandamiento de Dios era muy sencillo: amar a Dios y al prójimo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En el Sermón de la Montaña, Jesús expresó los conceptos éticos: humildad, caridad y amor fraterno, que conformarían las bases del sistema de valores de la civilización occidental medieval. Como está claro, no coincidía con los valores de la clásica civilización greco-romana. Si bien hubo gente que saludaba a Jesús como el Mesías que salvaría a Israel de la opresión y establecería el reino de Dios sobre de la tierra de Jesús,
habló de un reino celestial y no de un reino terrenal. Mi reino no es de este mundo. En consecuencia, defraudó a los radicales. Por su parte, los líderes religiosos conservadores juzgaron que Jesús socavaba el respeto hacia la religión judía tradicional para las autoridades romanas de Palestina y sus aliados locales. De Nazareno era un revolucionario en potencia, capaz de transformar las esperanzas judías de un reino mesiánico en una revuelta contra Roma. Por consiguiente, Jesús se descubrió como objetivo de dificultades en diversos ámbitos y a la final fue entregada a las autoridades romanas. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias, ¿no? Bien. Entonces aquí directamente destacamos, ¿no? Que es el aparecimiento de Jesús, ¿no? Si bien es cierto, también se mantiene directamente algunas posturas importantes, ¿no? Como fue el caso dentro de la Biblia, que nos habla de dos etapas importantes, ¿no? El Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Hemos leído la Biblia tal vez? ¿Ya? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Bien, en el caso del Antiguo Testamento generalmente hace referencia a algunos profetas, ¿no? Y sin embargo también destaca directamente la participación de Moisés. Moisés, ¿cuántos mandamientos recibió? 10. Los 10. 10. Muy bien. ¿En qué monte recibió? Ahí. Excelente, muy bien. En el monte Sinaí, ¿no? Si bien es cierto, Moisés obviamente fue uno de los personajes que generalmente se catalogan que fueron enviados por Dios, y obviamente pues también tuvo la postura de liberar pues a su pueblo en el caso de los egipcios, pero obviamente destacan en la mayoría de culturas que él recibió, según la tradición cristiana católica, que obviamente los 10 mandamientos enviados por Dios, ¿no? Sin embargo, cuando apareció Jesús, Jesús también le dio un mandamiento. ¿Cuál mandamiento fue? ¿Cuál será? ¿Cómo dijo, Lice? ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús nos dejó? Amar a Dios y al prójimo. Ámense de los unos a los otros, dice. Ya, muy bien. Como a ti mismo. Excelente. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No, excelente, muy bien. Entonces, básicamente, la forma de expresar de Jesús era en una forma de respeto, de consideración, de amor a la fraternidad, a los amigos, a todas las actividades, y que sobre todo eran conductas que nosotros teníamos que realizarlas, ¿no? Y obviamente en su momento también mencionó que su reino obviamente no era de este mundo, ¿no? Si bien es cierto, sin ser religioso, obviamente la Biblia mantiene lo que son normativas de cómo los seres humanos debemos ser, ¿no? Y obviamente aquí Jesús realizó algunas actividades. Por ejemplo, ¿qué tipo de milagros hizo Jesús? Hizo ver Convertir el al agua en vino. ciego. Era ciego. Devolverle la vista al ciego, Luis. Muy bien, ¿qué más? También Le hizo curó caminar a los que también no podían Curar caminar. llagas, dice. Convertir el agua en vino. Excelente, muy bien. ¿Qué más hizo Jesús? ver al ciego. Muy bien. Resucitar a los muertos. Excelente, a los muertos. Quitar una joroba, dice. ¿A qué muerto resucitó? Según la tradición cristiana. Curar a los enfermos. El Espíritu Santo. Muy bien, al personaje que generalmente lo volvió a la vida, según esta religión, fue a Lázaro. Lázaro. ¿No? ¿Quién era Lázaro? Era el mejor amigo de la niñez de Jesús, ¿no? Como ustedes saben, generalmente Jesús logró realizar estos milagros según la tradición cristiana católica religiosa. Destacan estos milagros, ¿no? También se menciona que Jesús, ¿a los cuántos años falleció? A los 33 años. 3 años. A los 30. 33 años. Excelente. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Judas.
Judas. Judas Muy Iscariote. bien. Judas Iscariote, ¿por cuántas monedas? No sabe. Por 3, Ahí creo. sí ya no sé. ¿Por cuántas monedas? Excelente. Bien, en el caso de las monedas se catalogan dos posturas importantes, ¿no? Unos mencionan que generalmente fueron 30 monedas, el dinar que se le conoce de 30 monedas, que generalmente fueron pagadas por Roma para que obviamente Judas lo traicionara, ¿no? Y otros obviamente se menciona que solamente fueron 15 o 10, nada más, ¿no? Pero el asunto es que básicamente a Jesús y dentro de la tradición religiosa, él sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿no? Sin embargo, obviamente, como ustedes saben, la mayoría de los textos redactan que una vez que Jesús fue traicionado por Judas, fue directamente llevado pues a un juicio, ¿no? Que en su momento estuvo a cargo del procurador directamente, que fue Poncio Pilato, ¿no? Ahora, Poncio Pilato dio la oportunidad a Jesús para que obviamente lograra salir en libertad. Estaba directamente con otro preso. ¿Cuál era el otro preso? Barrabás. Barrabás. Muy bien. Y obviamente pues se sometieron a juicio. La gente obviamente se había olvidado las cosas que hizo Jesús y eventualmente pues lo castigaron pues con la pena de muerte, ¿no? ¿Cuál fue la pena de muerte? La crucifixión. La crucifixión. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo crucificado? Él soltó algunas palabras. ¿Cómo cuáles? Padre, perdónalo. Padre, perdónalos, Saben no lo que saben lo hacen. que hacen. ¿Qué más? Muy bien, excelente. ¿Cuál más? Ya. Hay una frase que Jesús también dejó, Le que ofreció al ladrón llevarlo al reino de los cielos. también ofreció en su momento. Excelente. Hay una frase que generalmente Jesús también lo dijo, y me parece que lo dijo en latín, ¿no? Él decía, le mi, le victaré. Eso significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, miren, son algunas frases que generalmente Jesús dijo en el hecho de su muerte, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió después de que Jesús murió en la crucifixión? Pasaron 3 días y Eh, revivió. Resucitó. Muy bien, excelente. Al tercer día, según la religión, pues revivió, ¿no? Resucitó. Y eventualmente eso fue compartido con sus apóstoles, que generalmente eran 12, y después pues llevaron la nueva idea, llevaron directamente esta nueva religión, enfocándose directamente en la resurrección de Jesús, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Márquez? Por favor, ¿estamos ahí? Sí, Liz. Muchísimas gracias, movimiento religioso. Movimiento religioso dentro del judaísmo. El cristianismo comenzó en un movimiento religioso dentro del judaísmo, y así consideraron las autoridades romanas durante muchas décadas. Aunque aunque la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó una iglesia cristiana en Roma. El personaje más importante de los primeros tiempos del cristianismo después de Jesús fue Pablo de Tarso. Pablo se acercó a los judíos y transformó el cristianismo en una secta judía en el movimiento religioso más amplio. Llamado el segundo fundador del cristianismo fue Pablo, fue un judío ciudadano romano, fue influido por la cultura griega helenística. Creía que el mensaje de Cristo debería ser predicado no solo por los judíos, sino por los gentiles, no los no judíos. Pablo fue el pionero de la fundación de comunidades cristianas a todo lo largo de Asia Menor en las costas del mar Egeo. Fue Pablo quien proveyó un fundamento universal para la difusión de las ideas de Cristo. Enseñó que Cristo era un efecto, un Dios redentor, el Hijo de Dios que había venido a la tierra para salvar a todos los seres humanos, pecadores. De hecho, una causa del pecado original
cometido por Adán al desobedecer a Dios con su muerte. Cristo había explicado los pecadores de una humanidad y había hecho posible todos los hombres y mujeres experimentaron un nuevo comienzo de la posibilidad de la salvación personal. Aceptando a Cristo como Salvador, ellos también podrían ser salvados. Al principio, el cristianismo se diseminó la lentitud, aunque las enseñanzas del primitivo cristiano se difundían mayormente en la predica de los cristianos proselitistas. También hicieron una aparición materiales escritos. Pablo escribió una serie de cartas. ¿Dónde estaba? Pablo escribió una serie de cartas o epístolas que delineaban las creencias cristianas en diferentes comunidades. Aunque Jerusalén fue el primer centro cristianismo, su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra era dejó a las iglesias cristianas en una considerable independencia. Alrededor del año 100 se había fundado iglesias cristianas en muchas de las ciudades principales del Oriente, así como en algunos lugares de la parte occidental del imperio. Excelente, gracias. No, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá es la representación directa ¿de quién será? ¿De quién será? Pablo. De Pablo, muy bien. Algo que mencionar acá es que justamente existían pues los 12 apóstoles, ¿no? Y el personaje o el apóstol más cercano a Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el apóstol más cercano a Jesús? De los 12. ¿Cuál será? Pedro. Muy bien, Pedro, no nos olvidemos. Ahora, si bien es cierto, Pedro generalmente llevó la nueva noticia, diseminó directamente lo que es esta religión por todo el mundo, y obviamente se cataloga que sobre la tumba directamente de Pedro se edificó lo que se conoce como la iglesia, en este caso del Vaticano, ¿no? Ahora, Pedro obviamente llevó la nueva religión por todo el mundo, sin embargo, él también fue castigado. Y él recibió directamente un castigo que generalmente los romanos también impartían en su momento, que se conoce como el martirio romano. ¿Ya? ¿Qué generalmente o cómo era el castigo? El martirio romano era la crucifixión, pero inversa. Sí, es decir, obviamente con las manos en la parte de abajo. Sí, nosotros en algún momento hemos visto películas de terror. ¿Qué es lo primero que sucede cuando generalmente estamos observando un crucifijo o un rosario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cómo fue la pregunta, Lizzy? ¿Me escuchan, por favor? Muy bien, parece que tenemos problemas de la señal. Cuando nosotros generalmente observamos películas de terror, nosotros miramos que la cruz obviamente se invierte, ¿no? A eso se le conoce como el castigo de los romanos, como el martirio de Roma. Y Pedro obviamente fue crucificado de esa manera, ¿no? Sin embargo, también recordemos una situación importante. Acá, la mayoría de los apóstoles que escaparon directamente de la persecución de los romanos, generalmente llevaron pues la nueva noticia. Sin embargo, la mayoría de ellos también fueron castigados, ¿no? Fueron castigados, fueron asesinados y obviamente también fueron perseguidos, ¿no? Especialmente por los romanos. Si bien es cierto, aquí también destacamos los primeros cristianos, hablamos directamente de los 12 apóstoles, aquí hablamos directamente de la multiplicación de los alimentos que hizo Jesús. También hablamos generalmente de la última cena, hablamos directamente de la última frase que Jesús nos dejó, ¿no? Entonces, él decía, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo y mi sangre. ¿Sí? Entonces, básicamente era una forma de interpretar de que Jesús
obviamente mantenían lo que es una fuerte relación con todas las personas, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito el personaje de Jesús, después de su fallecimiento, obviamente los romanos empezaron pues a perseguir directamente a los cristianos, ¿no? Porque obviamente catalogaban a los cristianos a personas que generalmente traían directamente lo que son males, guerras, enfermedades dentro del imperio, ¿no? Y empezaron pues directamente a perseguirlos, ¿no? Como ustedes saben, directamente, a pesar de la persecución que llegaron a tener los apóstoles, el cristianismo obviamente logró desarrollarse, logró expandirse y al día de hoy sigue siendo una de las religiones más grandes del mundo, ¿no? Aceptando diferentes posturas y que obviamente al día de hoy, especialmente aquí en el Ecuador, la mayoría obviamente pertenecen a esta religión, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que simboliza. ¿Qué simboliza esta imagen? Muy bien, tarea. Excelente. La próxima semana, por favor, vamos a realizar lo que es un pequeño collage, ¿ya? Van a realizar un pequeño collage acerca del cristianismo, ¿no? Y eventualmente vamos directamente a enviarme hasta el día viernes, obviamente, 10 de la noche, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también destacamos lo que es la participación de los apóstoles, hablamos directamente del fortalecimiento del cristianismo y sobre todo destacamos lo que se conoce como la Biblia, ¿no? Que es el libro más importante y generalmente están detalladas las actividades que generalmente Jesús y otros profetas lo hicieron pues en su momento, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Lisa, ¿en qué dijo de deber, por favor, señor Pereira? Muy bien, deben realizar un collage, ya en este caso, un collage del cristianismo. Van a realizar un collage del cristianismo hasta el día viernes Hay- de la siguiente Dice, hay semana. que pegar en el libro o le mandamos por WhatsApp. Bien, eso pueden pegarlo directamente en el portafolio, ¿no? Pero a su vez Ya, también necesito que por favor me envíen directamente a mi número personal, ¿sí? Hasta ya. el día viernes, por favor. En el portafolio, ¿en qué página se le pega, licenciado? Listo, muy bien. Ya les voy a habilitar el portafolio y ahí lo vamos a revisar. Sí, justamente en el cristianismo lo podríamos pegar, debajo del tema. Ah, bueno, gracias, licenciado. Listo, muy bien. Regáleme un segundito que se nos abra el libro y obviamente vamos a revisar la actividad, ¿no? Excelente, muy bien. Vamos a revisar pues el libro, ¿no? Bien, en el caso del libro, por favor, ya por el tema del tiempito, van a trabajar, aquí estamos directamente, el cristianismo, ¿no? En mi caso yo tengo en la página número 14, ¿ya? Tenemos directamente en la página número 14, ¿no? Ya, justamente la tenemos acá, el cristianismo. Muy bien, tenemos en la partecita de acá abajo y obviamente vamos a trabajar en esta actividad, ¿sí? Esta actividad, en mi caso, yo la tengo en la página número 20, pero me imagino que ustedes deben tener unas 5 páginas más, la 25, la 26, tal vez para que ustedes puedan seguir trabajando en el portafolio, ¿no? La página 19 tengo yo, no sé. Listo, muy Unidad bien. 2 dice el cristianismo. Página Excelente. 26. Bueno, yo tengo en la página número 20, ¿no? Puede variar un poquito, pero en fin, esta es la actividad que nosotros vamos a realizar, ¿no? Para la próxima semana esta actividad ya debe estar completada. Adicionalmente, como les mencionaba, ¿no? Si podemos adelantar temas, adelantar actividades, no hay ningún problema, lo hacemos en el tiempito que tengamos, pero lo importante es que el portafolio debe estar completamente terminado al finalizar el año lectivo. ¿Sí?
Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen, se cuidan mucho, excelente feriado. Nos vemos el día sábado. Cuídense mucho, Dios nos Gracias, bendiga licenciado, siempre. igualmente. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, Gracias, Lisa, igualmente. Cristian.